¿Y ahora qué va a pasar? Esto es lo que se preguntan todos y de hecho lo que nos preguntan también a nosotros, porque en definitiva nosotros los periodistas estamos en contacto con la gente en la calle que nos pregunta ¿y ahora qué va a pasar? O en todo caso, ¿qué va a pasar el año que viene? Pero antes de llegar al año que viene, primero hay que ver qué va a pasar en estos meses. Porque todavía el gobierno no logró despejar la posibilidad de lo que se llama un golpe de mercado. ¿Qué es un golpe de mercado? Una devaluación brusca que genere una crisis que lleve a un alza de la inflación y por ende un alza de la pobreza. Claro, este es el sueño de buena parte de la oposición, porque sería la primera vez desde el Rodrigazo, desde 1975, cuando gobernaba Isabel Perón, que un gobierno peronista hizo una devaluación que generó un estallido social. Recuerden lo que fueron esas movilizaciones, cuando lo echaron a López Rega, y que fue el anticipo de lo que sirvió después para la dictadura, una devaluación que le dejó en buena medida hecho el camino para lo que llegaría unos meses después, en marzo de 1976. Desde ese momento para acá no hubo nunca un gobierno peronista al cual un golpe de mercado le generara un estallido social. Entonces lo primero que tiene que cuidar el gobierno de Alberto Fernández es que lleguen, se pueda transmitir, se pueda entregar el bastón y la banda presidencial en condiciones que no tengan que ver con un estallido social. ¿Sí? Y esto es lo que está cuidando ahora el ministro Sergio Massa, que está desesperado pidiéndole al FMI y por ende a los Estados Unidos que le manden plata fresca para establecer ese puente. Pero ahí empiezan los conflictos de intereses. Varias veces aquí en GPS yo le dije, ojo, porque Estados Unidos está jugando al truco con esa plata. Y el FMI está jugando al truco con esa plata porque, por un lado, en la coalición, en el peronismo, buena parte de los tipos más lúcidos saben que el acuerdo con el Fondo Monetario, si no es replanteado, más, menos, de alguna manera, es inviable. Pero ya está firmado. ¿Sí? Y Estados Unidos dice, bueno, vamos a ver qué hace la Argentina. Entonces, por eso el gobierno sigue esperando la plata y que esa plata le sirva para llegar a entregar el mandato en condiciones y sin un estallido social. Pero la tentación, uno puede decir para la oposición, pero también tal vez para los Estados Unidos, es que de una carambola con un golpe de mercado, con una devaluación, liquiden las posibilidades electorales del peronismo y también hagan el trabajo sucio para el próximo gobierno. Por eso es tan importante para el gobierno actual, para el ministro Massa, para Alberto Fernández, para la propia Cristina Fernández de Kirchner, lograr contener las variables económicas para ver después si se puede ganar la elección o en todo caso si se puede mantener la gobernabilidad. Por lo pronto, en la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo esta semana, dijo, bueno, lo que viene es un escenario de tercios. Fíjense que antes lo que había era una grieta entre dos, entre kirchnerismo y antikirchnerismo, entre peronismo y antiperonismo. Hoy ya es un escenario de tres. Pero ese escenario de tres, y sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya ha provocado que tres presidentes que podían ser candidatos hayan ido al pasto. Primero Mauricio Macri, que fue el que firmó este acuerdo, que trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional, con todas las consecuencias. Digo, a ver, no tengo ganas de echar mano de los programas de 2018, cuando nosotros acá nos horrorizábamos del regreso del Fondo Monetario y lo que iba a provocar en la vida cotidiana de los argentinos. Enseguida van a ver ustedes las penurias de la gente, tanto en la pelea por conseguir unos precios mejores para la inflación, comprando algunas cosas en el supermercado y otras en los almacenes, y también la penuria de la gente, de los desplazados, de los caídos del mapa, los que van a dormir a los hospitales. Digo, no quiero aburrir e ir a buscar al archivo todas las veces que dijimos, muchachos, esto viene jodido, y ahora, tanto tiempo después, se ve que haber ido al Fondo Monetario, con todas las exigencias que tuvo siempre, con todo lo que ha provocado en la historia reciente de la Argentina, iba a generar esto. Lo increíble es que el gobierno de Alberto Fernández, que sabía lo que era el Fondo Monetario, que seguramente había vivido y había leído, como leímos todos en los diarios de hace 40 años, de 40 años para acá, leímos lo que pasaba cuando se acordaba con los planes del Fondo Monetario, la austeridad, las obligaciones, la manera en que se caga la vida de la gente, no lo haya entendido de entrada. Del mismo modo que Alfonsín no comprendió las restricciones estructurales
que le iba a provocar a su mandato tampoco lo comprendió Alberto, y con la procrastinación habitual, con el estilo postergador que lo caracterizó en su mandato, dijo, bueno, vamos viendo, mientras tanto le seguimos pagando. Y de tanto seguirle pagando al Fondo Monetario, cuando llegó el momento en que había que hacer frente a un paredón de vencimientos, terminaron acordando cualquier cosa. Uno no entiende ahora cómo Alberto Fernández o el peronismo o el Frente de Todos aceptó un ministro como Martín Guzmán, que terminó engañándolos a todos, diciéndole, no, el Fondo Monetario cambió, ahora viene una versión buena, más humana del Fondo Monetario, estamos en pandemia. Nada de eso funcionó y ahora estamos pagando las consecuencias. Las pagó Macri, que se fue con recesión económica y un 53% de inflación. Las pagó Alberto, que si hubiera una intención de voto estaría más que hundida su intención de voto, y por eso no se termina presentando elecciones. Dijo, bueno, ahora me tengo que concentrar en la economía, pero fíjense que hace poco, hace 2 semanas, tuvo unas declaraciones despectivas hacia Sergio Massa, la semana pasada, mejor dicho, cuando dijo, bueno, voy a ver las medidas que dijo Sergio Massa cuando no las anuncien ustedes los periodistas, si él las publique por escrito. No, ¿cómo? ¿No era que Alberto se iba a concentrar en la lucha, en la crisis económica? Y si no sabe las medidas que toma su ministro de Economía, ¿qué concentración está demostrando? Así de penoso es todo. Pero Alberto, por no haber entendido la magnitud de la crisis que generaba el Fondo Monetario Internacional, no se pudo presentar a elecciones. Y ahora apareció la tercera. Efectivamente, Cristina Fernández de Kirchner sabe que el tablero judicial es tan perverso que si se presentara a elecciones, son muchas las posibilidades de que le dejen firme la sentencia y entonces a último momento tenga que bajar su candidatura. Pero además, Cristina entiende que con ese escenario de tercios, aun cuando ganaran las elecciones, tendría un Congreso donde solamente tendría, ¿cuánto? 35% de los diputados y los senadores. Podría generar transformaciones, podría pararse de manos, podría discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin tener mayoría en las cámaras. Hoy, después de la buena elección que hizo Alberto en 2019, aún hoy, el gobierno está penando y no tiene que andar peregrinando para ver si logra hacer que funcione la Cámara de Diputados, y no funciona. Apenas se votaron 2 leyes en lo que va del año y hasta han perdido el quórum propio en el Senado. ¿Se imaginan intentar hacer un programa duro para salir de la crisis en la que ha metido a la Argentina el Fondo Monetario Internacional con tan poca mayoría, con tan poca gente en las cámaras de diputados? Cristina lo sabe bien, y hay que pensar que también detrás de eso está la decisión de no bajarse. Del otro lado, lo que hay, del lado de Milei, en el lado Juntos por el Cambio, Larreta, Patricia Bullrich, es un modelo de país muy parecido al que fue el del menemismo, basado en todo lo que la Argentina puede exportar, en el litio, en el petróleo, en el gas, en la pesca, en los productos agrarios, en la carne, en el cobre. En privado, muchos de los que se han reunido con los candidatos de Juntos por el Cambio ya le dijeron, muchachos, olvídense de la industria nacional, porque va a estar muy difícil, a lo sumo la industria del conocimiento, todo lo que sea software internacional, pero buena parte de la producción local de pymes, de metalurgia, y la va a tener difícil y ya se lo van diciendo. Entonces, el país que viene es un país, o sea, ni Larreta, ni Patricia Bullrich, ni Milei, ninguno de ellos piensa discutir el acuerdo con el Fondo Monetario. Y en el peronismo, ¿están todos convencidos de que hay que discutir el acuerdo con el Fondo Monetario? Y pareciera que no. Algunos piensan, como Alberto, que se puede ir llevando, que se puede administrar la crisis, y otros que no. Pero lo que se ve ahora claramente es el error del Frente de Todos, de Alberto Fernández, y de no haberse puesto de acuerdo antes en que había que discutir de otra manera el acuerdo con el fondo. Esta semana la Auditoría General de la Nación, o sea, un organismo del Congreso, publicó un informe donde analizaron a fondo todas las barbaridades que se cometieron para firmar el acuerdo con el fondo, que hoy tiene y provoca la penuria de los argentinos. Vean esto. Esta auditoría. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los préstamos.
La jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. Ahora, fíjense el error de Alberto Fernández en todo este proceso, que en lugar de hacer todo esto que hizo la auditoría, hacerlo desde el Poder Ejecutivo y presentar los papeles a la justicia, mejor dicho, algo debe haber presentado a la justicia, porque hay una causa abierta en el juzgado de Capuchetti, el juzgado federal, qué casualidad. Uno dice, che, los sorteos en Comodoro Pi siempre salen al revés. Bueno, la jueza Capuchetti, la única que puso Mauricio Macri, era una jueza referenciada con Angelici, con el operador, el gran operador judicial del macrismo, fue la que le cayó la causa para investigar la deuda externa. ¿Y saben qué hizo? Nada. Igual que la política que tuvo a la hora de investigar el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Cortó en los 3 copitos y no quiso avanzar nada más. Entonces, la misma jueza es la que tenía que investigar la deuda externa y no investigó nada. Todo esto que ahora investigó la auditoría lo podría haber investigado la jueza. No hizo nada ni va a hacer. Y ahí uno dice, che, pero ¿cuál era la intención del gobierno de Alberto? ¿Dormir a Cristina y al ala izquierda del Frente de Todos mientras pactaba con el FMI? ¿Y pactó con el FMI para qué? ¿Para la gobernabilidad? No, porque no sirvió para nada. Y ahora la gobernabilidad está en juego porque el gobierno está sin reservas y está a tiro de un golpe de mercado. Entonces, esto es lo dramático de la situación. Y lo dramático también es que, ¿qué va a hacer si ganara el peronismo? ¿Qué programa puede hacer el peronismo? Cuando Cristina insiste con la necesidad de tener un programa común, las cosas que se podrían hacer están tan a la izquierda, que necesitarían una mayoría especial. Miren, hoy algunos diarios publican algunas ideas sobre qué podría ser un futuro gobierno, obviamente un futuro gobierno del Frente de Todos o de lo que quede del Frente de Todos, porque seguirá existiendo el Frente de Todos después de todo este desastre o volará por los aires. Después lo vamos a discutir con Raúl Timerman, que está aquí en nuestros estudios. Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli son 2 economistas de Flaxo. Ambos integran también CIFRA, que es un centro de estudios cercano a la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Ellos dicen que, bueno, que en la crisis que se ha generado ahora, una crisis que por más que venga la guita de vaca muerta y venga la guita del litio y no haya sequía y venga la plata del campo, va a generar en el próximo año un embudo muy difícil para cualquiera que gane el gobierno, para cualquiera. Después va a ver qué hace cada uno. Milei va a decir, bueno, cortamos todo, despedimos los empleados públicos y vemos, y hay que bancarse el conflicto social. Bullrich o Larreta tendrán una solución intermedia, y el peronismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué dicen Basualdo y Manzanelli, que serían como el ala izquierda del Frente de Todos, si se quiere? Dice, bueno, hay que redefinir el acuerdo con el FMI. Hay que buscar un incremento de emergencia para los asalariados del sector público y privado. Hay que buscar un aumento de los saberes jubilatorios. Todo esto para lograr salir de la depresión de los salarios que está provocando el gobierno de Alberto. Porque tengamos en cuenta que el gobierno de Alberto, el peronismo, históricamente no vino a esto, no vino a hacer que los salarios sean menores, como dijo Cristina. Gente con salario en blanco está por debajo de la línea de pobreza, algo que veníamos viendo desde hace más de un año. Hay actividad económica, hay un grado mayor de laburo, bajó la desocupación, pero los que están en blanco, los que están ganando un sueldo, están por debajo de la línea de pobreza en muchísimos casos. Acuerdo de precios relativos proponen también, regulación de los grupos económicos, modificar la ley del impuesto de las ganancias para generar estrategias contra la evasión, vale decir, todas cosas que van en sentido contrario de esos 2/3 que hoy por hoy componen la derecha en la Argentina. Entonces, ahí es el drama, y ahí uno dice, bueno, por algo se corre Cristina. Por más que está bien, ya sabemos lo de la idea de la proscripción judicial a futuro, pero ¿qué gobierno, qué programa va a tener el peronismo para poder hacer todo esto y escapar
al acuerdo del Fondo Monetario Internacional y a las limitaciones. ¿Cómo discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin quedar a tiro de un golpe de mercado? Que te cierren la canilla de plata y te manden a ver la historia argentina sobre cómo se te dispara la inflación. Pero el acuerdo mismo con el Fondo Monetario es inflacionario. Y esto es lo tremendo. Todo lo que ustedes van a escuchar en la discusión de la campaña electoral va a ser una inmensa zaraza, porque nadie les va a decir cómo se sale de este laberinto. Nadie, porque nadie sabe cómo se sale de este laberinto. La gente más lúcida lo que está diciendo es, muchachos, acá hay que hacer pararse de manos, la gente más lúcida por izquierda, digamos, dice, acá hay que pararse de manos y hacer algo diferente a lo que hizo Alberto. Por derecha, todos miran con nostalgia lo que hicieron Menem y Cavallo, con una diferencia fundamental. Las joyas de la corona que Cavallo entregó, vale decir, las empresas públicas, aerolíneas, correo, las que ustedes quieran, las empresas eléctricas, las represas, todo lo que Menem y Cavallo entregaron para saldar en buena medida las deudas externas contra los bonos que ya estaban depreciados, pero bueno, fue un inmenso negocio que se hizo en aquel momento, hoy ya no están. Entonces en la Argentina, ¿qué puede entregar para bajar la deuda? ¿Qué puede entregar? Está claro, las regalías del litio, las regalías del gas, la regalía del petróleo, cosas que hoy por hoy son más intangibles. Quedan efectivamente unas pocas empresas públicas. Eso es lo que viene. Y eso, ¿qué costo social va a tener? Por eso va a haber que estar muy atentos, porque nadie les va a decir el cómo. Todos les van a decir lo que se puede hacer y lo mal que están las cosas ahora, que la inflación, que el gasto público. Del otro lado del peronismo le dirán, y el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero lo desesperante que cuando uno lee, cuando uno rasca un poco la superficie de los discursos de oficialistas, opositores, tipo de derecha, tipo de izquierda, nadie sabe qué carajo hacer y nadie les va a decir cómo hay que salir del laberinto. Bienvenidos.